Es una encuesta que ha hecho Anúyes y sobre la cual me recargo. Apoyo a las autoridades sanitarias y auxilio a la población. Continuar virtualmente las actividades de docencia e investigación. Continuar es un decir, es no reconocer lo que está pasando, diría yo, y hay proyectos de vinculación importantes para detonar algunas economías por allí. Se realizó una encuesta a 138 IES, es la que yo estoy utilizando, aunque en rigor ya creció a 500 y tantas, pero tengo solamente esta versión. ¿Y cuáles son los datos relevantes? 44 de ellas iniciaron canales de comunicación a distancia, páginas web, correos y redes sociales. Esta es comunicación a distancia, subrayo, todavía no es educación. Solo el 10% de las IES elaboraron procesos manuales, materiales de capacitación para docentes y alumnos. Era muy apresurado la interrupción y entonces no se pudo hacer más. 9 IES implementaron seguimiento académico. El 5% consideró la necesidad de modificar el calendario escolar y algunos más hicieron acciones especiales. Subrayaría que hubo que tomar acuerdos con los sindicatos universitarios que exigían un trato especial en este periodo. ¿Qué ocurrió con ellos? Algunas acciones. 109 IES dieron soporte técnico y asesoría en línea a los docentes, subrayo a los docentes, plataformas, video, etcétera. 108 realizaron acciones de capacitación adicional. 14 utilizaron una plataforma diseñada para ellos. 14 nada más tienen esta enorme capacidad de diseñarse una plataforma para sí mismos. 52 adquirieron una licencia pública y el resto tuvo que utilizar los recursos que utilizamos para otro tipo de comunicación, que no es esta comunicación formal o profesional. Aquí están, de nueva cuenta un poco realizados. Fue un error mío, no logré quitar la otra lámina. Y aquí vemos cómo está el tema de los jóvenes que tienen computadora o tableta y que no tienen acceso a internet de manera constante en casa. El teléfono celular tampoco sirve porque los planes que existen ahora de telefonía hacen que una sola sesión gastase el crédito que tuviésemos en el teléfono celular. Esto es, si vemos el país, si vemos cómo está México, los que tienen menos del 70% están subrayados en rojo o resaltados en rojo, y los que más tienen conexión, por supuesto, estudian en IES particulares. El 80, 2 de cada 10 de ellos no lo tienen, estudian en universidades públicas federales, y menos del 70, ajustando estos datos, estudia en universidades de otro tipo. Es decir, la asimetría existente en términos de conectividad es monumental. Aquí terminaría yo mi primera parte, María del Carmen. ¿Continúo No, está muy bien. Yo creo que está sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Sí? Le damos la palabra a la doctora Guadalupe Ibarra, la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México. Por favor, doctora, adelante. Si puedes cerrar tu... Sí, es lo que voy a hacer, ya hice. Ok. De acuerdo. Buenos días a todas y todos los asistentes y a mis compañeros panelistas en este conversatorio virtual. Los saludo con afecto desde tierras sinaloenses. Agradezco la invitación a la doctora Carla Valverde Viesca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, hablando de este tema y sobre los horizontes post-pandemia, mirando al futuro y las experiencias universitarias frente a la nueva normalidad, que es el tema que vamos a hablar ahora, creo que para nuestros estudiantes, incluso para nuestro personal docente y en mayor parte el administrativo, el tiempo de encierro y cuarentena es muy distinto dependiendo de la situación de cada grupo familiar. Todos contamos con situaciones de vida muy diversas, no todos cuentan con computadora o internet, ni con un espacio adecuado para estudiar. Muchos convivimos con mucho ruido ambiental. Hay quienes deben cuidar de otras personas en casa, quienes viven situaciones familiares complejas, etc. Creo que lo fundamental es asegurar apoyo socioemocional efectivo a los estudiantes y sus familias y también a nuestro personal. Reflexionando sobre las consecuencias que ha tenido el distanciamiento social en los jóvenes, escuchando algunos comentarios vía inbox, WhatsApp de nuestros estudiantes,
Ellos nos dicen que lo difícil ha sido para ellos estar lejos de sus amigas y amigos y de sus profesores. Esta crisis los hizo visibilizar cómo estaban relacionándose y cómo no usaban la tecnología para comunicarse realmente como una verdadera herramienta de apoyo en su trayectoria académica, por lo que cuando ya no pudieron juntarse presencialmente en el aula, se sintieron perdidos en un inicio de este confinamiento. De pronto ya no sabían cómo comunicarse. Poco a poco hemos ido aprendiendo a aprovechar los medios disponibles y a buscar formas para hacer que estos medios sean accesibles para todos. Pero estamos aprendiendo qué es lo importante. Algunos jóvenes que realizan su trabajo solidario en nuestra universidad, que eso es obligatorio, que tiene un valor curricular de 3 créditos por semestre del primero al sexto, nos cuentan que están apoyando a otros niños y niñas y adolescentes de sus comunidades de origen a continuar con su proceso educativo desde la casa, como parte de su trabajo solidario y de la asignatura de proyecto comunitario de nuestro cuarto eje de formación, que es la vinculación con la comunidad, que es nuestro eje rector de todos los planes y programas de estudio, no solo de UAIM, sino de todo el subsistema de universidades interculturales. Ya veníamos nosotros trabajando con un proyecto de PADES 2019 que nos vino como anillo al dedo en estos tiempos, porque apenas estábamos concluyendo. Desarrollamos un repositorio institucional de materiales con 3,198 recursos educativos abiertos de los diferentes programas educativos semipresenciales y de la unidad virtual, y que les está sirviendo mucho a los que se encontraban en programas de licenciatura de modalidad presencial mediante Google for Education. Dentro de proyectos orientados a fomentar la innovación educativa y la mejora de las prácticas académicas. Eso nos dio motivo de ingreso a la red de COESAT, que ha sido de gran ayuda para complementar la atención remota a través de las clases virtuales, asesorías individuales y grupales a través de Zoom, Classroom, Telmex, Facebook y otras, y sobre todo el acompañamiento remoto de la tutoría intercultural, que es fundamental para nosotros. Lo más difícil, yo creo que de las clases virtuales, según las encuestas que ha aplicado la UAIM para nuestros jóvenes, ha sido encontrar espacios de silencio para concentrarse en sus estudios, sobre todo si son de familia numerosa. Ha sido muy complejo porque el estudio en casa muestra las principales desigualdades que tiene nuestro sistema educativo. Por otra parte, creo que la universidad y los profesores están intentando hacer lo mejor posible. Es un gran trabajo en equipo que demanda más tiempo que la presencialidad, y por ello les agradezco a todas y todos, docentes y administrativos de áreas esenciales, el empeño en todos estos días, porque no se han puesto la camiseta, les digo yo, se la han tatuado. Creo que el papel de la educación y de las universidades en esta pandemia no es evaluar, sino facilitar y acompañar. Y muy seguramente servirá para valorar más al profesor y el rol que tienen dentro de todo el proceso de aprendizaje. Además de las clases virtuales diarias en las diferentes plataformas, tampoco, no mencioné Moodle. Entre el Moodle, Skype y también correo electrónico y WhatsApp, pues los estudiantes pueden acceder a estos eventos semanales como el que se está llevando a cabo en este momento, talleres, charlas y conversatorios súper enriquecedores, porque el trabajo continúa, aún hay mucho por hacer y hoy más que nunca es necesario conocer las redes que tenemos a nuestra disposición y generar comunidad, porque esta crisis solo podremos superarla de esa forma, de lejos, pero juntos. Sería ideal que todos los estudiantes tuvieran acceso a los mismos contenidos de calidad y que no dependiera del poder adquisitivo familiar, sobre todo en circunstancias de crisis social, sanitaria y económica. Pese a todo ello, hemos desarrollado un trabajo muy productivo respecto a organización y planificación del funcionamiento de nuestra querida universidad,
además de fortalecer las funciones sustantivas propias de ella, sobre todo la de docencia, a través de esas nuevas modalidades. También hemos estado trabajando con la parte del desarrollo integral de los universitarios, no solo hablando de alumnos, sino también de personal docente y administrativo. Se han llevado a cabo 7 videoconferencias, una cada viernes a las 11 de la mañana, de temáticas de tipo social, emocional, motivacional, sustentabilidad, artes visuales y musicales, historia y deportes, entre otros. Además, a la par, se está desarrollando el curso de habilidades para la búsqueda de empleo para los estudiantes de octavo y último semestre. También se grabó de manera remota a través de una invitación para los que quisieran participar nuestro bello himno universitario. Todo ello para sensibilizar que hay distanciamiento físico, pero que estamos juntos como sociedad. Estamos por concluir este viernes un curso totalmente gratuito para profesores tutores, no solo de Guaím, ese ya concluyó. Se cuenta con la presencia de 120 profesores externos de 32 universidades nacionales y del extranjero, entre las que destacan de Sinaloa, la UAS y la UADO, el subsistema de universidades interculturales, la UNAM, UAM y la Iberoamericana, entre otras. Y de las internacionales tenemos a la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lima, Perú. Debido a los excelentes resultados de este curso de tutoría intercultural, se está planeando aún en fase de proyecto la creación de una red internacional que será un espacio de diálogo para la tutoría en beneficio de los jóvenes estudiantes de nuestras universidades. También tenemos un plan emergente de acción tutorial de apoyo a problemas psicológicos y educativos que nos permita tener un grupo de especialistas que atiendan no solo la parte emocional a través de un call center para asesoría psicológica, sino también educativa, para no afectar su proceso académico y poder concluir su presente semestre en tiempo y forma, que es el próximo 11 de julio, como lo marca nuestro calendario escolar. No sé si todavía tenga tiempo, Carla, o ahí la dejamos y seguimos ahorita con más comentarios sobre lo que hemos estado haciendo. Tendrías un minuto, Guadalupe, si quieres utilizarlo, o mejor lo dejamos, bueno, las ideas que quedan pendientes para la siguiente pregunta. Rapidísimo. Sinaloa ha aprovechado las radios universitarias del estado, incluida Radio Guaím, todos los pueblos, todas las voces, en el 95.7 FM, para continuar la formación de sus estudiantes de nivel básica durante la pandemia, convirtiendo nuestra radio en escuela de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Opción que puede ayudar y mitigar las duras consecuencias de mediano y largo plazo que puede tener interrumpir el proceso formativo en edad escolar. Esa es nuestra aportación como universidad al estado de Sinaloa. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Le damos la palabra a la doctora Mary Jamui, que es profesora investigadora en el área de Sociología de las Universidades del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias, Mary, por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias. Buen día, pues ahora sí espero que todos se encuentren bien, que estén saludables, igual que sus familias, y que disfruten de este conversatorio y de las reflexiones en torno justamente a los horizontes de post-pandemia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar con conversadores tan distinguidos. Gracias. Cuando pensaba en qué podía decir sobre las experiencias del distanciamiento físico y del aprendizaje que nos deja la educación universitaria, pues lo primero que me vino a la mente es que estamos justamente inmersos en una situación muy difícil, y pensé inmediatamente en mi experiencia. Cosa que agradezco, porque ya Alejandro dio un panorama muy amplio acerca de lo que está pasando en relación al COVID, a nuestras formas de vida y un poco a qué está sucediendo en las universidades en base a datos mucho más precisos. Y también porque Guadalupe habló un poco desde la mirada institucional, tratando de mostrar qué es lo que hacen las universidades para poder de alguna manera resolverlo. Me ha tocado a mí como profesora tener estudiantes que se han infectado por el COVID-19, o de alguien de su familia que se ha contagiado, o incluso que han muerto. Otros
están sanos, pero que tienen que cuidar a la persona o a las personas mayores y se tienen que hacer cargo a veces hasta de sus hijos. La mayoría ha cambiado su forma de vida ante lo que sucede y en casi todo se refleja un sentimiento de ansiedad, de añoranza, e intuyo que cuando atienden a los cursos no están en clase, su mente creo que está en otro lado. Cuando se logran conectar, a veces tienen problemas de conectividad, no cuentan con banda ancha y se desconectan intermitentemente. Muchos de ellos sin condiciones académicas como una computadora para toda una familia y a veces cuentan solamente con su teléfono celular. Las formas de contactarnos pues han variado. A veces es por correo electrónico, otros por WhatsApp, otros por Facebook, otros por foros de colaboración, audioconferencias como Zoom, como Skype, como Google Meet, BlueJeans, por la plataforma virtual de la institución, entre otras formas. La docencia se torna muy difícil. A veces no logro captar su atención por más de 40 minutos. Algunos se entregan tareas, otros no, y aunque uno quiere ser muy flexible, siempre hay esa sensación de insatisfacción y muchas dudas como, ¿estaré siendo justa, siendo tan flexible? ¿Estaré evaluando que saben lo que el programa persigue? ¿O estaré solo simulando que doy clases y los estudiantes simulan que las toman? ¿Estarán aprendiendo o estaremos perdiendo el tiempo? Nos hemos adaptado pronto. Marzo y abril son 2 meses que nos parecen lejanos y pues nos han transformado toda nuestra manera de vivir. Aprendimos a comunicarnos por videoconferencias, a transformar nuestros programas en sílabus o diseños de programas que debemos adaptar considerando que siempre va a estar presente el estrés, la vulnerabilidad sanitaria, los agobios económicos, sin familiaridad con la tecnología, sin espacio y condiciones para concentrarnos, sin momento y horario para las actividades que uno piensa que se tienen que realizar. Las respuestas de las instituciones a veces han sido poco eficientes. Hay estudiantes que no se pueden titular porque no hay procedimientos aprobados por los trámites y lo que se cuestionaba que funcionaba como el trabajo desde casa, resulta que ahora es la alternativa. Eso que tenemos que hacer y se hace realidad, pues la mayoría estamos dando clases en línea y trabajando desde casa. Uno se pregunta, ¿qué nos enseña esta crisis que vivimos? Creo que hay 3 factores en los que me voy a concentrar y que creo que han cambiado mucho la vida. La primera es la satisfacción por el quehacer de nuestro trabajo. La segunda, las relaciones que eran cercanas y ahora son a distancia. Y la tercera, que creo que es muy importante, que es la confianza. Sobre la satisfacción, pues tiene mucho que ver con apreciar lo que teníamos y ya no tenemos. Eso de pensar, tengo que entrar a esa maldita clase, parece que ya no tiene lugar. Y lo dimos y ahora le damos otro significado. Por ejemplo, estar en clase, ya vimos que es mejor que tenerlas, aunque no nos caiga bien el maestro o los compañeros. Dar la clase en una pantalla es de lo más extraño, pero al menos es una alternativa. En cuanto a las relaciones lejanas, hacen que la distancia entre estudiantes y los profesores sean ajenas, que se relaje la preocupación por los amigos y compañeros que no vemos y hasta pensamos que será difícil recuperarlas después. Al menos la tecnología nos ayuda a relacionarnos y a tratar de encontrar cercanía en la lejanía física. Y la desconfianza también está presente. Algunos profesores han comentado que no creen que sus estudiantes tomen clase. Hay otros que no dan clase con el pretexto de la conexión y eso genera que quien está del otro lado de la pantalla busque maneras de asegurarse de que el otro esté en la pantalla. Pues la relación de pantalla es justamente de pantalla a pantalla. Es lo más plano que puede haber. Es necesario presentar los objetivos de lo que hacemos cada momento. Insistimos en el sentido que tiene comunicarnos por videoconferencia para recordar, tener y dar claridad de que tenemos ese rol de ser profesores y no olvidar que del otro lado de la pantalla están aprendiendo los estudiantes. Hay quienes piensan que las cosas en línea funcionan de maravilla, que no se necesitará ir de nuevo a la universidad y que es más cómodo estar solo que en interrelación, pues a veces es complicada la relación cara a cara, pero creo que resulta mucho más difícil no establecerla. Cuando se vive a distancia, uno se cuestiona si el nuevo tipo de relación será en línea y en los momentos en que se pueda,
Se han perdido momentos de encuentro que teníamos, como por ejemplo, la hora que estamos con la familia o compartimos lo que nos sucede, pues se atiende a lo que se puede, como se puede y en el momento en que se puede. Por otro lado, cuando nos conectamos y nos vemos en pantalla, nos metemos en la intimidad del otro. Vemos cómo vive en familia, percibimos lo propio y ellos perciben lo nuestro. El espacio para tomar clases, para dormir, para comer y para hacer ejercicio es exactamente el mismo. Siempre hay alguien que hay que atender o que grita, o cuando de repente se prende en una casa la licuadora y se interrumpe la clase. También hay estudiantes que tienen un bebé en sus brazos o que cuando empieza a llorar intentan calmarlo y tienen que abandonar el Zoom. Tratan de resolver cosas del ámbito familiar, del ámbito laboral y de la clase al mismo momento al mismo momento. Me pregunto, ¿qué podría mejorar esta situación tan peculiar? Pues yo creo que lo primero es aceptar que estamos viviendo una situación particular, que solo podemos ser creativos y productivos por unas horas y que tenemos muchos distractores en casa. Es más fácil, es más difícil que antes de la pandemia lograr lo que queremos y debemos esforzarnos más y encontrar nuevas formas. Algo que, por ejemplo, podría ayudar un poco sería tener sesiones más cortas de trabajo en las que podamos quedar satisfechos con lo que aprendimos. No estar rayando en la desconfianza y vigilancia discreta, como de, ¿estará del otro lado? ¿El estudiante me estará oyendo? ¿Habrá apagado? ¿Habrá puesto nada más su fotografía? Que hagamos la relación a distancia un momento enfocado a los objetivos que nos planteamos y que al final tengamos un saldo positivo y sobre todo satisfacción de lo que hicimos en clase o de lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos en esta etapa de COVID-19? No va a desaparecer la universidad, aunque la educación a distancia sea una alternativa. Seguirán las reuniones presenciales, aunque podemos tener las clases virtuales o en línea. Que se requiere de la camaradería y de redes académicas que solamente se logran cuando hay cercanía y presencia. Tendremos que construir relaciones de confianza, volver a recuperar el ritmo de vida y construir nuevas rutinas. Tendremos que adecuar lo que hacíamos desde pensar en cómo vestirnos para salir a la calle o para estar en la universidad y pensar en qué medios de transportes y bajo qué instrucciones podemos movernos. Si lo importante es la educación, enfocarnos en cómo lograr los objetivos que proponemos en el curso y cómo lograrlos, no solo conectarlos y simular que se está dando y tomando la clase. ¿Será un regreso a la normalidad? ¿Qué nuevos cambios vienen? ¿Seguiremos inventando modalidades y situaciones para seguir viviendo? Lo que es seguro es que no sabemos qué es esa normalidad. Muchas gracias. Ay, no se oye. Muchas gracias, Mary, por tu presentación. Ahora le damos la palabra a la doctora Carla Valverde, que va a hacer una síntesis de las principales ideas que se presentaron en esta primera fase y retomará algunas de las preguntas que están haciendo el público para poder continuar y para poder establecer este intercambio. Por favor, Carla. Gracias, muy buenos días a todos. Muy interesante todas sus presentaciones y bueno, pues también le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan y a todos los que nos siguen. Hay gente en Facebook, hay gente en YouTube, muchos seguidores. A veces pensamos que más que si estuviéramos presencial, eso también resulta muy interesante. En este Zoom hay 142 personas, nos han escrito de Lima, Perú, nos han escrito de Guanajuato, de Mérida, de Sinaloa. Entonces, bueno, pues esa es una gran oportunidad también, ¿no? Creo que hay grandes coincidencias. Me parece que todos han coincidido en que hay como dos momentos. El ad hoc, es decir, acomodarnos a la crisis y rápido, como dice Mary, en 2 meses realmente los esfuerzos y como también lo narró la doctora Lupita, han sido inmensos en todas las instituciones. Por otro lado, el maestro Miranda nos decía que en este estudio de la NUYES, que me parece sumamente relevante y que ahora ya están
muchas más en ese estudio, pero al menos en ese corte de 138, solamente 10% elaboró materiales, digamos, ad hoc a una educación, podemos pensar, virtual o a distancia, mientras que el otro 90% lo hizo de manera improvisada. Voy a ponerlo entre comillas. Por otro lado, los 3 participantes comentaban pues, los retos que significa el dar acceso a los estudiantes que en una normalidad, vamos a ponerlo así, asistían a la escuela presencial, y ahora frente a estas condiciones nos damos cuenta que no tienen ni la conectividad y muchas veces ni las condiciones en su casa para poder hacer frente a esta situación. En ese sentido, me llama también la atención que nos hable el maestro Miranda de que solamente el 19% de estas 138 universidades, de estos 19% de los estudiantes no tenían acceso o reportaban no tener acceso. Eso nos habla de que, bueno, sí hay un 80% más o menos con una cobertura o con la posibilidad de acceder a este tipo de modalidad a distancia, híbrida. Ha tenido muchos nombres, incluso algunos, como Alejandro, lo llaman blender. En otro sentido, también nos hablaban de cómo las instituciones de educación superior particulares están absorbiendo el 96% de la matrícula de la educación superior, y esto también me parece un dato muy relevante que nos puede hacer pensar sobre varios aspectos. Quiero llamar también la atención sobre algunas de las preguntas que han generado nuestros escuchas. Hay muchos comentarios, pero me parece No se oye, que Carla. Ah, sí. ¿No se oye? Yo sí te escucho, Carmen. Se escucha perfecto. Ok. Sí. A lo mejor eres tú, Carmen. A lo mejor algo pasó, Carmen, con la... Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, lo que quería yo llamar la atención es sobre esta primera pregunta que les lanzó. No se te oye. Carmen. Creo que hay un problema con tu Zoom, Carmen, porque los demás sí me oyen. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, entonces lo que quería yo comentar es que hay algunas preguntas, varias, que nos señalan si es posible sustituir o podemos hablar de un modelo clásico y si es posible sustituir este modelo clásico de enseñanza en donde están el aula, en donde están los medios impresos y qué es lo que ahora vamos a ofrecer como docentes y qué es lo que las instituciones de educación superior en el país pueden ofrecer. Entonces, un poco es esta disyuntiva entre el modelo clásico o la anterior normalidad y esta nueva normalidad que, como dice Mary, no sabemos a dónde nos conduce. Por otro lado, esta va dirigida específicamente a Mary, en donde le preguntan si es posible que nos des algunos tips para identificar si estamos haciendo bien o malas cosas en online, es decir, en línea. Si tuvieras algunas recomendaciones o algunos textos que recomendar para que algunos de los docentes que nos están acompañando tengan elementos. La otra cuestión es que algunos nos señalan que damos por sentado que podemos hablar de normalidad cuando estamos, y como lo decía el maestro Alejandro en su presentación, cuando estamos viviendo una crisis global. Entonces, ¿qué tanto podemos hablar de normalidad en esta situación? Hay algunos otros que nos señalan que es también un momento importante para los alumnos para pensar en su autodisciplina y en su disciplina para poder atender las clases a distancia. Y bueno, también nos señalan sobre lo exitoso que puede ser la educación digital. Es decir, ¿qué tipo de criterios deberían de privilegiarse en la era de la evaluación de los docentes para quienes nos tenemos que desempeñar ahora en una modalidad a distancia y para los estudiantes también? Una última es qué tanto la movilidad va a afectar la forma de educación. Y hay algunas otras cuestiones que nos mencionan, esta va dirigida para el doctor Miranda, desde la perspectiva de COPAES, ¿cuánto tiempo
consideran ustedes que va a tardar en poderse transitar de la educación presencial a la educación a distancia, o cómo lo están ustedes dimensionando? Y bueno, otra cuestión que señaló también la doctora Ibarra es la transición de los docentes y de los profesores, la reconversión como profesores hacia la nueva modalidad o hacia la modalidad a distancia. Ella hablaba de una tutoría intercultural que me parece muy, muy interesante y que también te pediríamos, Lupita, que en tu oportunidad tuvieras unos segundos para explicarnos qué es esto, porque es un reto para las universidades interculturales y en tu caso para la universidad indígena. Creo que tendrías también algo que platicarnos. Yo quisiera cerrar aquí, Carmen, para que podamos escuchar una segunda ronda a nuestros invitados. Y bueno, lanzo una última que es relacionada con la resistencia, ¿no? Con la resistencia que hay también de algunos docentes y de algunos estudiantes, en donde muchas veces no se valora el trabajo y también el impacto que puede tener la educación a distancia en cualquier momento, porque esta educación no llegó ahorita, es decir, ya tenía muchos años de venir transitando. Entonces también hay cierta preocupación en relación con esto. Les doy ahora la palabra en un sentido, pues creo que inverso. Le vamos a dar primero la palabra a Mary para que conteste, después se la daremos a la doctora Guadalupe y después al doctor Miranda. Por favor. ¿Es para contestar o para dar cuenta Es como un conversatorio entre ustedes y después volvemos con la segunda pregunta. Perfecto. Pues muchas gracias. Cuando me dicen, bueno, ¿es posible dar tips en línea? Creo que nos estamos reinventando a cada momento. No sé si les ha pasado, pero seguramente han estado recibiendo cuál es la percepción de algunos filósofos, de algunas personas que piensan en educación. Han circulado cuestiones como las de Yuval Harari o de algunos otros filósofos donde de alguna manera tratan de interpretar qué es lo que nos está sucediendo y a partir de ello nosotros tenemos que reinventar y buscar nuevas situaciones que nos den sentido a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que sí es muy importante tratar de ver pues qué es lo que está circulando, cómo está circulando y que estemos reflexionando momento a momento en todo ello para poderlo reflejar en eso que nosotros estamos haciendo. A mí me ha resultado como muy importante tratar de ver, bueno, pues estos como reportajes que marca o que salen en The Economist o en algunos textos de los periódicos donde de alguna manera se hacen reflexiones acerca de cómo se interpretan las cosas. Y creo pues sí, eso nos permite pensar en cómo lo vamos a aplicar nosotros a lo que nosotros estamos haciendo. En cuanto a tips acerca de cómo hacerle para que, bueno, pues tenga un mejor resultado la educación en línea, yo creo que lo que más importa es tener un propósito y un contenido muy fuerte acerca de lo que nosotros vamos a tratar de enseñar. El medio es muy importante, por supuesto, pero creo que lo más importante es el contenido y la posibilidad de poder generar esta empatía con el estudiante, esta confianza de que lo que va a recibir le va a servir, esta manera de poder entender y que nos entiendan que vale la pena estudiar y que esto les va a llevar a tener un mejor bienestar. Yo creo que eso es muy importante y creo que y que la educación presencial no se va a extinguir. Es decir, yo creo que las dos van a estar, cuando hablan un poco de esta parte de una transición, yo creo que no, que las dos van a estar al mismo tiempo presentes. Es decir, no vamos a transitar de una a otra, sino que quizá, como dice el profesor Alejandro, es probable que haya blended education, es decir, que se combinen las técnicas y las tecnologías para poder aprovechar y tener muy buenos resultados, pero creo que no desaparece. Y bueno, pues creo que la modalidad a distancia es una muy buena alternativa, pero bueno, creo que también
es una muy buena alternativa la educación presencial. Eso es lo que... Bueno, muchas gracias, Mary. gracias a ti. Guadalupe, por favor. Gracias, doctora Carla. Bueno, como bien dice la compañera Mary, la educación presencial no va a desaparecer, pero la educación virtual ya la veíamos venir desde hace 20 años, o sea, y esto que estamos viviendo ahorita ha venido a fortalecerla y a empoderarla, ya está aquí, ¿no? Nuestra universidad, a pesar de que es una universidad muy joven, apenas 18 años, pequeña, cuenta con programas educativos de nivel licenciatura y de posgrado presenciales, semipresenciales o mixtos, que también le llamamos, y completamente virtuales. Y cuando hablamos de educación virtual, no debemos nada más para utilizarla en casos como estos que estamos viviendo, esta pandemia global, porque también hay muchas personas allá afuera, muchas mujeres y hombres que trabajan, que desean formarse, que desean superarse, y sus condiciones de padres de familia, de madres de familia, de trabajadores, no les permiten acudir de manera presencial a las aulas, ¿no? Entonces nosotros, el programa de educación superior para mujeres y hombres que trabajan ha sido muy exitoso, ya llevamos como 4 o 5 generaciones de egresados, y sobre todo la parte humanista, la parte social, donde en nuestra unidad virtual estamos formando licenciados y psicólogos sociales comunitarios con los reclusos del Ceferezo. Entonces le estamos dando la oportunidad a estos reclusos, a esta gente que se encuentra privada de la libertad, para formarse, para sacar un título universitario. Acaba de pasar la primera graduación de la primera generación de reos. Y también tenemos a las encargadas de las estancias infantiles del ISSSTE, que también ya van 2 generaciones de licenciadas en educación preescolar, y los abuelitos de las estancias de día del ISSSTE, que se encuentran en una estancia de día en la Ciudad de México, que están cursando con nosotros 25 abuelitos que van desde los 70 hasta los 86 años, también la carrera de psicología social. Entonces ellos a lo mejor no van, no para trabajar, pero es como para una satisfacción personal de concluir algo que a lo mejor por cuestiones de su vida no lo pudieron lograr, ¿no? Y ahorita pues están muy contentos. Entonces ellos hicieron su secundaria y bachillerato en línea y ahora están con nosotros cursando sus licenciaturas. Entonces es una gran área de oportunidad la de la educación virtual. Claro, habrá quienes quieran continuar, seguir yendo a la universidad, porque no hay como el contacto físico, el aroma de los libros, de la biblioteca, todo eso es muy bonito. Otros que debido a su trabajo o sus diferentes compromisos, nada más lo hagan un día a la semana, como en el caso de nosotros, en la modalidad mixta del programa sabatino, o 2 días a la semana y la otra parte a través de las plataformas, y la tercera que es completamente a distancia. Entonces, bueno, eso es en cuestión a todo lo que comentaron. En cuanto a la tutoría intercultural, pues vemos que es muy importante ahorita la presencia del tutor, porque es como tu papá de la universidad o tu mamá de la universidad, ¿no? Aparte de tus padres de familia. Entonces ellos son los que te van a acompañar y te van a guiar durante toda tu trayectoria académica y te van a ayudar con todos los problemas que como estudiante se te presenten en la parte académica, en la parte emocional, psicológica, familiar. Entonces, son los que te van a animar a continuar, a seguir caminando y no desertar, ¿no? Y eso disminuye mucho el índice de deserción y también pues anima mucho a los estudiantes, los motiva a salir adelante y más por nuestro modelo pedagógico, además de que nuestro modelo educativo es el modelo con enfoque intercultural, pues el modelo pedagógico es más autogestivo, así nació la universidad. O sea, no había aulas, no había clases presenciales en sus inicios, o sea, no había salones, todo era a base de asesorías individuales y asesorías grupales. Ya después se implementaron lo que llamamos talleres, que ya son las clases en grupo adentro de un aula, ¿no? Entonces, ese sistema de autogestión a los que ya están acostumbrados y para los de nuevo ingreso que se les da su curso de familiarización, pues creo que les facilita las cosas para llevar a cabo esos aprendizajes autogestivos, aparte de la tutoría intercultural y las asesorías.
Muchas gracias, doctora Guadalupe. Alejandro, no sé si quisieras comentar algunas de las cuestiones que se han señalado en relación con esta presentación que hiciste y la primera pregunta que se lanzó, para que podamos cerrar esta y lanzar la segunda, por favor. Si puedes activar tu micrófono. Con mucho gusto, dos cosas. En efecto, la primera cosa que voy a decir es que voy a ser aprendiz de brujo de Sumatra y si me lo permiten, quisiera compartir una pantalla, una sola pantalla. El anfitrión me dice que me inhabilitaron la función de compartir la pantalla. Es algo muy chistoso. Creo que... Ahorita te la habilitan, ahorita te la habilitan. Gracias. Es solamente una lámina en este caso, ¿eh? No se preocupen que hay más por ahí para compartir. Y esta es la pantalla que quiero que compartamos. Me preguntan desde Copaes, desde mi perspectiva, desde la perspectiva general, ¿cómo vemos el problema? El problema de la transición o el final de la transición. Se puede ver en pantalla, ¿verdad? Estamos viendo en pantalla lo que... ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues es un problema endemoniado, a wicked problem. Nada más veamos, en Iberoamérica hay 11,000 IES, y hablo por Iberoamérica, por supuesto, desde las RIACES, y 4,000 de ellas son universidades o se llaman a sí mismas universidades. Son pocas las que son las excelentes, las que tienen estos modelos de excelencia. Recientemente la UNAM y el Tecnológico de Monterrey entran en este grupo. Hay 60,000 programas de estudio en Iberoamérica y hay 28 millones de estudiantes. En México, ¿qué decimos en México para alcanzar esto que pasa? 4.7 millones de estudiantes. ¿Qué hacemos con casi 500,000 docentes? ¿Cómo los formamos? No docentes son cerca de 200,000. Hay 6,500 planteles. Y por eso digo, en los cuadritos de a un lado, es muy difícil regresar al pasado, pero más difícil va a ser regresar al futuro. La educación no presencial es en Iberoamérica y por supuesto en México todavía marginal. Brasil, que es el, diríamos, más adelantado, aunque yo no diría que lo está, es 1 de cada 5 estudiantes lo hacen de manera presencial en esa enorme geografía. Y en México no rebasamos, como en el resto de los países de Iberoamérica, el 5%. Estamos, subrayaría, como en pañales. Y por supuesto, respecto de la pertinencia que hay, el sector productivo, por citar los más, digamos, como los más avesados en esto, no sabe cuáles son las habilidades y competencias que debe de existir. Nuestro problema presupuestal va a ser enorme. Cada cosa que estamos haciendo cuesta. El micrófono, el tiempo, cuesta muchísimo dinero y tenemos que encontrar aliados razonables. Es decir, no soy muy optimista respecto de la educación no presencial, pero me da horror pensar lo que va a ocurrir en los próximos meses y años y se los responderé más adelante. La respuesta básica, y hay una observación por ahí, ser Big Brother, es decir, como lo decía George Orwell en 1984, no en ese año, sino en la novela llamada 1984, ser el Big Brother es una lata y una enorme dificultad cuando los que son Big Brothers son los estudiantes que pueden cambiar los espacios. Con esto respondo a la pregunta y a las preguntas del conversatorio este. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar ahora inicio a la segunda ronda, si les parece, y recupero algunas de las últimas preguntas para lanzar la siguiente ronda. Algunos nos comentan que pues este es un reto también para ampliar la cobertura, es decir, es un momento de oportunidad para ampliar la cobertura, que si esto ustedes lo piensan así. Hay otros que están preocupados por el desplazamiento generacional que esto está ocasionando y piensan que incluso algunas jubilaciones de los docentes pueden deberse a esta situación en donde ya no se sienten o no se sienten cómodos o no se pueden adaptar a esta transición. También nos hablan de la brecha digital que existe no solamente en las instituciones, sino también entre las instituciones y entre los países y las regiones. Y hay también una cuestión que le preocupa al público que está participando, en donde nos hablan de cuál es la posibilidad de establecer, a propósito de las redes internacionales que está proponiendo la Universidad Autónoma Indígena de México, es una especie de colaboración interinstitucional para aprovechar la capacidad instalada de cada una de las instituciones de educación superior en el país.
Voy ahora entonces a lanzar la segunda pregunta, en donde nosotros les quisiéramos pedir que nos hicieran una reflexión sobre los retos y las posibilidades que tienen los diferentes actores que conforman el campo y, digamos, cuál sería esta posibilidad, este reto que tendrían que enfrentar cada uno de ellos frente a la agenda pospandemia que se nos presenta, es decir, una especie de ventana hacia futuro. No solamente quedarnos con qué es el problema, cómo lo estamos visualizando, sino qué podemos hacer y qué puede hacer cada uno de los actores que ustedes identifican en este campo de las universidades, pero en general de las instituciones de educación superior en el país. Si quieren, iniciamos al revés también la segunda ronda y le damos la palabra primero a Mary, después a la doctora Guadalupe y Alejandro, si tú nos puedes hacer el favor de cerrar esa sesión, esa parte de la sesión la va a conducir la doctora Roqueñi de nuevo. Muchas gracias. Adelante, Mary, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya lo tenemos enfrente, en agosto o en septiembre, según los calendarios de las instituciones de educación superior, ya va a iniciar el siguiente periodo escolar. ¿De qué manera? ¿Con qué riesgos? ¿Cómo serán las clases? ¿Cómo nos mantendremos a sana distancia? Creo que no va a haber nada que sea normal en eso que llamamos normalidad y nos tenemos que reinventar. Sin duda, tenemos que improvisar. Habrá quienes piensen que las universidades son espacios a los que se puede retornar como si nada, pero unos tendrán la opción y otros no la tendrán. Quizá no puedan regresar los profesores que tengan más de 60 años. En los grupos numerosos no podrán estar presentes todos. Tampoco podrán compartir el mismo salón de clases ni ser atendidos como eran atendidos antes. Hay quienes proponen que los estudiantes se turnen y que asistan en algunas sesiones unos y en otras los demás. Y siempre estará presente el miedo de ser contagiado. Pues no me imagino qué reacciones habrá cuando alguno en clase empiece a toser. No sabemos si reabrirán todas las instalaciones de la universidad, cómo van a organizar la cola de la cafetería, o si podrán entrar por turnos a la biblioteca o a las salas de cómputo. Cada vez son más las preguntas que surgen. Estuve leyendo o estuve tratando de documentar, bueno, qué pasaba en otros lugares donde nos llevan como la delantera en la resolución de estos problemas. Vi que en el newspaper, en el boletín electrónico que se llama The Chronicle, se hicieron entrevistas a colleges que durante 4 años dan clases, algunos públicos, algunos privados, allá en Estados Unidos, y que atendieran desde 400 hasta 3,000 estudiantes para saber qué pensaban que se podía hacer ahora en el regreso en otoño. Las respuestas fueron súper variadas. Algunos respondieron que quitarían el mobiliario para conservar la sana distancia, otros que diferenciarían puertas de entradas de las de salida, otros refuncionalizarían los auditorios y los salones de conferencias y talleres de manera que les pudieran servir como aulas, otros quitarían las chapas de las puertas para que solo se pudieran empujar. En universidades, ya se pusieron nerviosos, en universidades donde el clima es muy agradable, plantearon que darían clases en los jardines o que harían aulas provisionales. Para proteger a los profesores, que era pues una situación todavía más delicada, la cosa es difícil. Algunos plantearon que podrían poner una pared de acrílico entre el profesor y los alumnos, otros que señalarían a lo mejor fronteras, cuidando la distancia que se debe guardar entre estudiantes y profesores para que no se contagien. Otra cuestión surgió, que es la de cambiar horarios de clases, dar más tiempo para cambiar de salón. También propusieron, para los que inician la licenciatura, empezar a tener salones fijos y también materias asignadas en horarios obligatorios, que implica renunciar a cambiar de salón, a escoger materias, a escoger horarios y a limitar la libertad. En cuanto a clases, a lo mejor serán mixtas, algunas presenciales, otras en línea, ya empezamos a hablar un poco de eso. Lo que es segurísimo es que van a haber reglamentos nuevos y que la gente que vigile que se cumplan
como por ejemplo el que se guarde la sana distancia o tapabocas, va a ser de lo más complicado. ¿Qué se va a hacer cuando un estudiante dentro de la clase no traiga el tapabocas? ¿Se le corre? ¿Se le dice que se quede? Son cuestiones a las que nos vamos a tener que enfrentar. Quizá pueda haber entradas principales donde se mida la temperatura, que haya enfermerías y ambulancias que antes no había, y así podría seguir y seguir y seguir. La cuestión es que aún en las instituciones de prestigio con mejores instalaciones, estaremos contra la pared. En la parte administrativa habrá tensiones para aprobar una decisión. No habrá tiempo de construir consensos ni de negociar. Las reglas deberán aplicarse en breve, como para ayer, y además ser confiables. ¿Qué hacer en este panorama? Creo que lo más importante es la comunicación, dar instrucciones precisas en relación a lo que se puede y a lo que no se puede hacer, dar opciones en la medida en la que se pueda, ser flexibles sin caer en la injusticia y en tomar riesgos. ¿Qué pasa en cuanto a las modalidades de dar clase? Bueno, pareciera que las clases en línea se quedan. También la combinación de clases presenciales y clases en línea. Los tiempos de clase probablemente se van a reducir y se pedirán muchos trabajos extra clase y tareas que complementen eso que han aprendido. Puede haber varias maneras de organizar las clases y también tecnologías para podernos comunicar. Ya somos expertos en Zoom, en Skype. Por suerte tenemos esa alternativa. Y se enfrenta la situación ante la pandemia, aunque no se resuelve como queremos. Lo que se extraña y que además pega duro, y ya lo dijo hace un ratito María Guadalupe, es no estar en la universidad, en ese espacio y los tiempos para aprender, estudiar y compartir lo que entendemos, preguntamos y vivimos día a día. Al menos por ahora y por un tiempo, no tener esa oportunidad de compartir vivencias, clases, deportes, eventos culturales, pues nos hace sentirnos pues distintos y además perdemos un poco esa oportunidad de sentirnos profesores y estudiantes, de integrar lo que aprendemos en la experiencia presente y futuro y perdemos confianza y sentido de vida en los roles que nos reflejan, nos identifican y que jugamos día a día. Cuando no podemos vivir la experiencia universitaria con sus ritos, como por ejemplo la bienvenida a los estudiantes o la visita a las instalaciones, los exámenes de grado, los eventos de graduación en compañía de compañeros, amigos, profesores y hasta padres de familia, creo que las expectativas cambian. Y aunque pueda estar a la vuelta de la esquina el regreso a la normalidad, ya será con cambios, que ahora no podemos imaginar tan fácilmente, y nuevas rutinas que nos harán pensar en lo que hacían los estudiantes de antes de la pandemia. ¿Qué recomendaría? Aceptar la magnitud del problema y no hacer como si no pasara nada y actuar así. Los estudiantes no atenderán a todas las clases, ni podremos dar las clases como las dábamos antes. No podremos pasearnos por el salón y ver de reojo si resuelven bien los ejercicios. Los estudiantes tampoco se acercarán fácilmente a los profesores y compañeros a platicar o a pedir algún consejo. Otra recomendación es que podríamos tratar de ser flexibles sin regalar calificaciones, pues sería muy injusto para los demás y para nosotros mismos. Manejar el estrés de la mejor manera posible, tener más cercanía a distancia, aunque suene paradójico, con los estudiantes y tratar de ponernos en sus zapatos, pedirles que también ellos se pongan en los nuestros. No esperar que atiendan a todas las clases y ser conscientes de que se puede y de qué no se puede lograr en estas circunstancias. Y en cuanto a la docencia, planear lo que hay que hacer, tomar decisiones pronto, actuar, hacer cambios y tratar de medir el impacto de los cambios en función de lo que se quiere lograr, no pensar en terminar programas o lograr lo que se planeaba en presencia. Es decir, creo que habría que ubicarnos en estos tiempos de COVID-19. Gracias. No te oímos. Micrófono, Carmen. Perdón. Muchas gracias, Mary. Le damos la palabra ahora a la doctora Guadalupe, por favor. Muchas gracias. Todos los cuestionamientos e inquietudes de los que habló Mary, yo creo que las tenemos todos los que trabajamos en el sector educativo, ¿no? Yo creo que esto es general. También nosotros nos hacemos los mismos cuestionamientos.
La pandemia de COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa, la verdad. Nadie pudo prever con suficiente anticipación la magnitud de la enfermedad y menos las consecuencias económicas, políticas y sociales que tendría. Sin embargo, estoy convencida que los profesores investigadores educativos de todo el subsistema de educación superior en México y del resto del mundo harán contribuciones al conocimiento de los efectos de la contingencia sanitaria sobre la educación y a la generación de propuestas para enfrentar los retos que tenemos por delante. Hace rato el maestro Alejandro Miranda hablaba ya de cifras, de estadísticas, que esos son resultados de una investigación. Y todo esto se tendrá que hacer con toda la pluralidad de enfoques y metodologías y posiciones políticas, ¿no? Todo eso tiene que ser dentro de la pluralidad. Nuestra mejor contribución al entendimiento de la pandemia y sus impactos no será tener una sola posición, sino por el contrario, muchas para poder expresar la compleja y diversa realidad actual. ¿Cuáles serían los retos? Pues yo creo que uno de los retos sería no centrarse en el currículo oficial. ¿Qué significa? O sea, no seguir reproduciendo las mismas prácticas escolares a través de las tareas encomendadas a los alumnos, los materiales en sitio web y las clases en línea, con el fin de dar continuidad al currículo o cumplir con el programa. Es decir, en general ha prevalecido una visión centrada en el currículo, con prácticas escolares comunes, modificadas únicamente por el uso de las tecnologías. Lo mismo, pero a través de las tecnologías. Todos hemos estado entregando reportes, planeaciones, propuestas de trabajo. Falta por saber el impacto que tendrán en la Secretaría de Educación Pública y sobre todo los recursos que se destinarán para ponerlas en práctica, porque todas estas planeaciones y todos estos proyectos que hemos elaborado tienen un costo. Entonces, falta ver quién va a cubrir ese costo, ¿no? El otro reto o el otro problema del que hablábamos ahorita sería también la parte de la tecnología, la carencia de acceso a los recursos tecnológicos. Porque si bien para los alumnos y las familias de las ciudades esto ha sido complicado, más lo ha sido para quienes carecen de medios tecnológicos en la zona rural e indígena, como es el caso de la mayoría de nuestros estudiantes y que son los que tienen mayores carencias. Ante este panorama, los esfuerzos de las autoridades educativas y de las instituciones, además de los problemas por el enfoque utilizado para remediar la falta de clases y dar continuidad al currículo, se topan con la brecha digital en el país, de la que ya se hablaba ahorita hace unos momentos. Los sectores con mayores carencias económicas y culturales de México serán quienes más perjudicados en términos educativos saldrán de la contingencia. Pero para que la brecha se reduzca y con ello los efectos potencialmente igualadores de la educación digital se produzcan, antes tendrían que equiparse millones de hogares con computadoras e internet y esa perspectiva no se vislumbra en el horizonte, al menos a corto y a mediano plazo no lo creo. De todas maneras, aún bajo el supuesto de un acceso repentino y masivo a computadoras e internet, se requiere en breve tiempo una reconversión de los profesores para que acepten trabajar en un medio que les es, si no desconocido a algunos, al menos bastante ajeno, y una producción de materiales y contenidos novedosos bajo una perspectiva enteramente diferente a la que predomina. Es decir, una perspectiva que ponga en el centro de las actividades, conocimientos y reflexiones lo que nos está ocurriendo en esta época de pandemia. Se requiere una pedagogía solidaria, o como lo dijo Sebastián Pla, una pedagogía de la emergencia, una pedagogía pública. En estos momentos cobra también importancia la revaloración de los enfoques sobre educación a lo largo de la vida. O sea, hay que educar para la vida, concebida no solo como acciones organizadas y financiadas para atender poblaciones que están fuera de los sistemas escolarizados, sino como enfoques que preparen a los estudiantes para la vida actual y futura.
Esa forma de asumir los retos educativos exige el uso simultáneo de todos los medios disponibles, internet, televisión y radio, pero también la producción de materiales impresos a ser distribuidos masivamente en los hogares que no cuentan con conectividad ni con libros. Aquí hay una gran oportunidad de innovar y convocar autores, generar nuevos contenidos, proponer actividades creativas, lúdicas, interesantes y relevantes que doten de sentido no solo el acto de estudiar, sino de comprensión del fenómeno multidimensional que estamos viviendo. No debemos perder de vista que los estudiantes de hoy quedarán profundamente marcados por la pandemia y eso puede constituir una fuerza para cambiar paradigmas educativos, generar placer por el estudio a partir de su importancia para conocer, comprender y actuar sobre las circunstancias. Debemos asumir que la recuperación de la normalidad educativa no será rápida ni será fácil. ¿Acaso tampoco volvamos a la normalidad acostumbrada? Muchas cosas cambiarán, pero se requiere definir el rumbo de los cambios. Esta pandemia genera una oportunidad inédita, ejercer una crítica profunda a la escuela, a la noción actual de currículo y a las formas predominantes de la práctica docente, y con ello avanzar hacia modelos educativos cuya preocupación central sea formar personas para la vida sobre bases solidarias. Es necesario, pero insuficiente, el postulado de desarrollar sistemas educativos abiertos y flexibles que hagan uso de la educación a distancia y se basen en las tecnologías digitales. Creo que es el momento de abandonar un paradigma educativo propedéutico que se organiza desde temprano con el horizonte de formar profesionales o profesionistas o científicos. Lo más relevante será cambiar de paradigmas educativos, una educación menos académica, menos centrada en las disciplinas y más práctica, más orientada hacia la comprensión del mundo que nos rodea, bajo una perspectiva de resolución de necesidades y problemas reales de la vida social, política, económica y del ambiente natural. Como reflexión final, para cerrar, creo que esta pandemia puede ayudarnos a entender que esto va a pasar y que tal vez más que un problema sea un área de oportunidad, de repensar la forma en la que vivíamos, de valorar más los pequeños momentos y de entender que de hecho las problemáticas que más nos aquejan como sociedad ahora han estado ahí siempre. Han sido un buen tiempo en ese sentido para reinventarnos, para valorar el trabajo en comunidad y sobre todo tener un trabajo estable que puede realizarse a distancia. Yo me siento afortunada por eso. Espero que luego de todo esto volvamos con más conciencia social y con más fuerza para actuar por soluciones comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Cheque si estaba mi micrófono abierto, perdón. Ahora le damos la palabra, por favor, al maestro Alejandro Miranda para cerrar esta segunda ronda, llamémosle, de la segunda pregunta. Gracias, muchas gracias. Le estoy mostrando mi pantalla, espero que aparezca. ¿Sí aparece? Pueden mover su cabecita. ¿Sí? Para ver si. Gracias, muy bien. Rápidamente quiero señalar que hice un resumen de lo que acaba de decir Lupita rápidamente. Lo hice en un resumen anticipado. De hecho, mentalmente nos conectamos desde México hasta Sinaloa, la Ciudad de México, para tomar esto. Y digo lo mismo que ella dijo. Planes de estudio acortados y simplificados, currícula flexible, planes de estudio socialmente y económicamente insertados, calidad, por supuesto, es mi negocio, y inter y multitransdisciplinariedad, como se llame, como lo pueda pronunciar. Dylan diría, y solo el tiempo dirá quién ha caído y quién ha quedado atrás. Voy a hablar de otros dos grupos, los estudiantes. Los estudiantes, ¿qué va a pasar con ellos? Los menos favorecidos tienen estos problemas que ya entendemos e hice a propósito de uso de una fotografía que no corresponde a educación superior, pero que es lo suficientemente difícil para describir un poco lo que todos dijimos. Tenemos problemas de ansiedad, estrés y falta de motivación, hacinamiento, padres ausentes, falta de apoyo. Problemas de pérdida de empleo de los padres y qué va a pasar con los estudiantes más pobres que tengan que lidiar con este tema. El analfabetismo digital y la falta de acceso a tecnologías
y la falta de condiciones idóneas. Los estudiantes, ¿qué se les pide a los estudiantes en el siglo XXI? A un estudiante modelo o el modelo de los estudiantes, que sean adaptables, perseverantes, empáticos, con inteligencia emocional, solidarios, con pensamiento crítico, capaces de resolver problemas, autorregulados, con capacidades de comunicación y de adaptación, creativos, compasión, esto por supuesto es una traducción gringa, se refiere a empatía o simpatía, habilidades digitales, socioemocionales, resiliencia y atención a problemas globales. De veras, regreso a mi foto, vamos a pedirle a estos jóvenes todo esto que les estamos pidiendo, se me complica mucho. Los docentes universitarios, yo ya no doy clases por fortuna, entonces me escapo de este horror que significa ser docente hoy. ¿Qué tengo que saber además de mi materia? Por cierto, recomendaría mucho la relectura del viejo Erving Hoffman. Finalmente, su presentación de la persona en la vida cotidiana, su libro sobre internados y su libro sobre estigma nos pueden explicar mucho de lo que va a pasar, de lo que va a venir después, y perdonen el anacronismo. Pero si yo fuera profesor, ¿qué tendría que saber, además de mi profesión y de mi capacidad educativa? Tendría que saber cómo alfabetizar e informar virtualmente. Hablo de profesor universitario. Tendría que identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información, evaluando su finalidad y relevancia. Quisiera transformar la información en conocimientos, crear contenidos, saber comunicar en estos entornos, compartir recursos con la tecnología, conectar y colaborar con otros, interactuar y participar en comunidades y redes, saber netiqueta, esta nueva palabra, gestión de la identidad digital, conocer de derechos de autor, porque capaz que estoy robándome o siendo delincuente involuntario, tener capacidad de programación, protección de dispositivos y protección de datos personales, más la pregunta permanente, profe, no lo escucho, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? Es decir, es un infiernote. En efecto, nuevos paradigmas y nuevos tableros. Te sigo robando las ideas, Lupita, perdonarás, pero ni modo. Este es un juego de Go que es muy complicado. 3 consideraciones para acabar y ya. O sea, rápidamente, la primera es, las universidades, espero, en una visión optimista, que las universidades y las CIES emerjan resilientes, que haya una agenda de la reconstrucción, que haya creciente confianza social en el conocimiento, en la investigación y en la racionalidad. Es decir, en vez de los amuletos y los talismanes, pensemos en lo que los investigadores dicen. Nuestras CIES podrán ofrecer, espero que esto ocurra, más que contenidos, el presentar modelos de pensamiento distintos, un nuevo chip. Manejo de crisis es necesario que tengan las universidades y un gabinete especializado al efecto. Medidas compensatorias para los que menos recursos tienen y incrementar la escala de la digitación. Segundo, ¿qué va a pasar en México? Veamos, estamos esperando la universalidad de la educación superior, más del 70% de cobertura y glup, 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 sin dinero y con estos problemas, ¿qué va a ocurrir? Y por supuesto, los más pobres, ¿qué nos va a ir ocurriendo? Vean el diferencial abierto, cómo se abren las líneas con estos, entre los pobres y los ricos, los particulares y los públicos. Y finalmente, apoyar con corresponsabilidad. Esas son puras cosas moralinas, no las voy a leer porque es estas recomendaciones de hijitos, pórtense muy bien, y no lo voy a hacer porque no soy el tío Gamboín, también un anacronismo. Termino con Juan Rulfo. La imaginación es infinita, no tiene límites. Hay que romper donde se cierra el círculo, hay una puerta. Puede haber una puerta de escape y por esa puerta hay que desembocar y hay que irse. Muchas gracias. Ya acabé. Bueno, Felicidades. sí, muchas felicidades. Sí, ¿podrías quitar la pantalla, por favor? Ya lo hice, ya. Muchas gracias, Alejandro. Pues la verdad es que ha sido muy interesante, ¿no? Las 3 intervenciones de nuestros 3 ponentes, porque han sido desde perspectivas distintas, ¿no? La de Mary mucho más personal, mucho más desde las actividades cotidianas de los profesores y de los estudiantes. La de la doctora Guadalupe, ¿sí? Nos ha presentado una serie de retos sobre de gestión que tienen las universidades, ¿no? Y este panorama mucho más general del maestro Alejandro Miranda.
Entonces, algunas de las cuestiones que mencionaron y que me parecen muy importantes y que coincido con ellas, es esta cuestión de que hay que aceptar la magnitud del fenómeno que nos está ocurriendo, porque sigue ocurriéndonos, ¿no? Para poder ver hacia adelante, ¿no? Entonces, la doctora Mary lo que decía es, en esta relación de alumnos y profesores, es que la experiencia universitaria, que es tan rica y que no solamente se concentra o se reduce a la impartición de clases, a estar en un salón de clases, sino que tiene que ver mucho más con otro tipo de experiencias, desde los exámenes profesionales, los espacios en donde los alumnos socializan, ¿no? Que son tan importantes en esta etapa de la vida, se van a ver reducidos, ¿no? Ella nos recomendaba dos cosas. Uno, la comunicación y la confianza, ¿no? Por su parte, la doctora María Guadalupe lo que nos decía era esta cuestión de repensar toda la experiencia universitaria, de rediseñar el currículum universitario y el gran reto de la reducción de la brecha digital que afecta fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, no tienen las posibilidades de acceder a esta educación a distancia. Entonces, este rediseño, llamémosle, de la experiencia universitaria, que es fundamental y que tenemos que estar a la altura para poder hacer frente a ella, ¿no? Otra de las cuestiones que dijo la doctora Ibarra fue esta cuestión de la reconversión de los profesores, ¿no? En realidad, desde hace tiempo, sí, tenemos una planta académica que, siento decirlo, pero es una planta académica envejecida en muchas universidades y que no estábamos acostumbrados a este intercambio digital, al trabajo y al manejo de las nuevas tecnologías. Y entonces aquí es el modificar y el estar abierto al cambio, ¿no? Y no quedarse en el pasado, porque pues, creo que no va a regresar, ¿no? Otra de las cuestiones importantes que señaló la doctora fue esta cuestión de educar para la vida. Que está implícito en esta idea de la reconversión del currículum, pues, porque no ceñirse exclusivamente a una formación academicista, llamémosle, sino ampliar la visión de los estudiantes hacia otro tipo de aprendizajes que van a ser fundamentales, ¿no? Para enfrentarse a nuevas crisis que seguramente vamos a tener, ¿no? Y la cuestión del desarrollo de ciertos materiales impresos, de materiales también digitales, de ver nuevas formas de transmitir también, de comunicarse con nuestros estudiantes, ¿no? Por su parte, sí, bueno, y finalmente lo que dijo y que coincidió con el maestro Miranda es esta cuestión de abandonar, se reduce, o sea, o se sintetiza en esta idea de abandonar el paradigma tradicional para transitar hacia un nuevo paradigma educativo, ¿no? Algunas de las preguntas que nuestros invitados, pues, o los que están participando en el público, les preocupa es y me dirijo al maestro Miranda, es ¿cuál es el papel que juega COPAES en esta idea del aseguramiento de la calidad y de la conexión que tiene con todas las universidades del país? ¿Cuánto tiempo va a tardar pues, esta reconversión de lo que estamos pensando? ¿Qué papel va a jugar la COPAES, ¿no? Y la idea también de cuestiones de gestión, como la continuidad pedagógica y la planificación para el futuro, que tiene que ver con las autoridades universitarias, ¿no? Estos retos de gestión a los que se enfrentan las autoridades universitarias, ¿no? Entonces, bueno, les dejo estas dos preguntas para que respondan, ¿sí? No sé si primero el maestro Miranda quiere responder o primero la doctora
doctora Guadalupe. Damas primero. Bueno, entonces primero Guadalupe, por favor. No se oye. El micrófono. Ya, listo. O sea, la pregunta a la que usted se refiere es la misma que le dirigió al maestro Alejandro. No, en específico planteaban algunas cuestiones de gestión universitaria, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel que juegan las autoridades universitarias, ¿no? No las autoridades educativas, ¿no? Públicas, sino desde la perspectiva de las autoridades universitarias, cómo hacerle, ¿no? Cómo planificar para el futuro, qué retos se enfrentan, ¿no? Sí, claro. Y en base a lo de la planificación y que pudiera ser lo de la reconversión de los profesores y del currículo, pues creo que sí se ha venido trabajando en la parte de la reconversión con los profesores, en el caso particular de Guaím, porque el 93% ha sido capacitado en el uso de las TICs y también en el diseño de materiales digitales educativos por los programas semipresenciales y virtuales. Yo creo que esto nos está dando la pauta también y nos está abriendo un área de oportunidad para la reestructuración de los planes y programas de estudio, ¿sí? O sea, decíamos, o sea, darle más prioridad a la práctica, al trabajo comunitario allá afuera, y que a la presencialidad en el aula, y yo creo que podemos hacerlo como universidad con autonomía plena, trabajar a través del Consejo Universitario y de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, ver qué es lo que viene, ¿no? O sea, visualizar, vislumbrar y tratar de adaptarnos y sobre todo rediseñar estos planes y programas de estudio. Y por la parte del retorno a las actividades laborales, también contamos con una comisión de bioética nombrada por el Consejo Universitario, que es el que está trabajando arduamente con la parte de las medidas de prevención y de cuidado y quiénes van a retornar y cómo van a retornar, toda esa parte. Pero para poder llevar a cabo esto, tenemos que estar en la misma sintonía todos, o sea, para poder llevar este rediseño curricular o esta flexibilidad del currículo y enfocarlo más a la formación para la vida, a la resolución de problemas, yo creo y estoy segura que el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, es una persona muy abierta y nos podrá apoyar para que todas las universidades públicas de México podamos trabajar con esta parte en base a las enseñanzas o a los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia. No sé si ya me despido y ya sea el cierre para despedirme. Podemos dar después ya nada más 2 minutos para el cierre, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Esa es la parte, sí, que es un trabajo en equipo, es un trabajo arduo, es un trabajo de academias, ¿sí? Y que como subsistema tenemos que tener el visto bueno también de la Subsecretaría de Educación Superior y de nuestro caso de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que intercultural, ¿no? Que se desprende de la DGESO. Entonces, pero hay voluntad de los profesores, eso es lo importante, que no se resisten al cambio. Ellos, ahorita esto también ha servido mucho para sensibilizar a la comunidad universitaria, no solo a los alumnos, sino también al personal docente y administrativo, porque también la gestión de la nómina, esa no ha fallado, ¿no? O sea, también hay que ver que los profesores se queden en casa, pero que estén percibiendo sus sueldos y salarios en tiempo y forma para que puedan estar también más tranquilos, cuidándose y cuidándose de sus familias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, Alejandro, adelante. Sí, la pregunta que nos formula Carmina, a quien saludo y agradezco mucho su pregunta, es ¿cuánto tiempo va a tardar esto? En una visión pesimista sería probablemente el tiempo de su vida, Carmina, porque esto
va a irse moviendo con enorme, enorme velocidad. Yo ya no lo veré, afortunadamente o desafortunadamente, pero va a tardar muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a una nueva institución, no solamente universidad, sino nuevas instituciones. Vamos a regresar a un espacio que tiene que hacer tantos cambios como profesores tenga, tantas adaptaciones como estudiantes tenga, tantas modificaciones estructurales como planes de estudio tenga, y esto va a llevar mucho, mucho tiempo sin tomar en cuenta que esta condición de excepción o esta enorme y feroz crisis no termina hasta que se acaba, y se va a acabar cuando haya una vacuna en la pelea que se está llevando a cabo en los laboratorios para tener la primera vacuna o medicamentos eficientes. Hoy nos dicen que podemos regresar a cierta normalidad, pero todos sabemos que allá afuera, ahí es donde está el covirus. No vamos a salir y ya se fue porque cualquier curva estadística se haya aplanado o no se haya aplanado. El hecho fundamental es que hay que hacer tantos grandes cambios que déjenme enfatizar varias cosas. Acostumbrarnos a la movilidad y a la internacionalización en casa. Tenemos la posibilidad ahora de estudiar en la Universidad de Buenos Aires a través de sus sistemas a distancia, si son buenos. Es decir, tiene que haber alguna instancia, y yo creo que puede ser COPAES, la que certifique la calidad de los docentes, la calidad de los planes de estudio, la calidad de las herramientas tecnológicas y la calidad de los resultados que se den en la Universidad de Buenos Aires, por decir una que me acuerdo por grandota, por tener 200,000 estudiantes. Creo que la internacionalización desde casa y modificaciones significativas van a ocurrir. Hubo un descenso de casi 50,000 estudiantes en Chile en la educación superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre muchas de las razones, la gente más joven tendrá que hacer muchas modificaciones a su estilo de vida y recapturarlo, reconquistarlo en un par de años, 2 o 3 años, que sería la visión optimista de un economista alegre. 3, lo dijo Lupita también y por supuesto Mary lo señaló. La idea básica es hay que fortalecer a las instituciones porque ahí en ellas, en las instituciones, a ellas van a regresar los estudiantes, ahí estarán los docentes mucho mejor capacitados y certificados sin duda alguna, y ahí estarán esas nuevas modalidades de información, conexión, comunicación y conocimiento que todos buscamos. Las instituciones son prioritarias el día de hoy. 2, los maestros certificados. 3, los estudiantes y sus facilidades. La respuesta, por supuesto, es una gran interrogación. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nos dicen desde el público que han tocado ustedes los temas fundamentales, ¿no? Y entonces, de este fenómeno, ¿no? Y que les agradecen, los felicitan por las excelentes intervenciones, ¿no? Y yo creo que daríamos paso a un cierre y una conclusión. ¿A qué conclusión llegan en muy pocos minutos que no nos quedan tan poquitos minutos, como 5 minutos podríamos utilizar para dar una conclusión de este conversatorio. Le doy la palabra a la doctora Mary Jamui. Tu micrófono, Mary. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno haber participado en este conversatorio. Creo que, bueno, pues ha sido muy interesante y creo que sí se han tocado temas que sí son fundamentales. Me parece muy importante pensar en que, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Creo que sí es todo un reto. Estamos viviendo algo que no pensábamos, que no creíamos que iba a poder suceder. Nada más lo veíamos como algo de ficción y sin embargo está sucediendo. Me parece que los retos sí son muy fuertes y que, bueno, de alguna manera los ha señalado el público. Por ejemplo, cómo conservar la calidad ante la posibilidad o la menor cantidad de herramientas que se tienen cuando no es una situación presencial. La cuestión de la gestión, que si no es clara y no se tienen reglas claras y presupuesto para poder de alguna manera sostenerlas, pues puede llevar a efectos perversos, es decir, a no lograr lo que nosotros estamos queriendo. La planificación, ¿cómo hacer con esta planificación ante lo que no sabemos, ante lo que todavía no sabemos qué viene para poder planificar, sobre qué nos montamos para poder planear? Normalmente vemos qué pasó en el pasado, pero no sabemos para poder ver qué hay en el presente y qué podemos proyectar a futuro. Pero esto cambia
de momento a momento. En relación a la brecha digital, pues eso ya era para resolverlo ayer, ya ni siquiera hoy. Creo que sí es importantísimo tratar de ver cómo se puede implementar una reingeniería para que esta brecha digital quede lo mejor posible. Sobre la movilidad internacional, sí, qué maravilla pensar que esta pudiera existir. Las modalidades van a cambiar, los estudiantes ya no podrán ir, al menos en un tiempo largo, a poder hacer estancias en otras universidades, a poder tener postdoctorados, y bueno, pues las opciones se van reduciendo. Y creo que sí es muy importante porque es la posibilidad de poder establecer redes académicas, la posibilidad de poder hacer colaboraciones internacionales, de tener presencia y de poder estar con otros. ¿Qué problemas hay? Pues incluso hasta lo que se tenía como más o menos resuelto, que es la cobertura, ya lo señaló ya lo señaló Alejandro, pues va a haber problemas. Algunos estudiantes van a dejar de asistir, tendremos que pensar cómo ese problema ya resuelto tendrá que replantearse para poderse a resolver en el camino. Antes alguien dijo que qué pasaba con los profesores que de alguna manera estaban pensando en la jubilación. Creo que la tienen dificilísima porque, bueno, nuestra situación como profesores es que si salimos, no tenemos lo suficiente como para podernos sostener fuera de la universidad, porque, bueno, pues los estímulos son mucho más a veces que lo que recibimos como sueldo, y eso hace también difícil poder estar fuera porque, bueno, pues las prestaciones como el seguro médico y todas esas cosas, pues no las vamos a poder tener. Creo que sí cuesta mucho trabajo poder resolver esta situación porque ni adentro ni afuera se está muy bien. Entonces, bueno, pues tendríamos que pensar, o las instituciones tendrán que pensar cómo le van a hacer para poder resolver esta cuestión. Y creo que es importante porque además, bueno, creo que se va a tomar o se va a echar mano de las AFORES de alguna manera y nos da muchísima incertidumbre. Que si creo que, bueno, pues eso es lo que se me ocurre. Creo que sí es muy importante, como dijo Lupita, hay que establecer colaboración interinstitucional entre las instituciones del país. Hay que tratar de ver cómo entre nosotros podemos dar solución a aquello que a lo mejor se exige al gobierno o a las instituciones que representan al gobierno para poder de alguna manera echar mano de ellas, pero creo que la respuesta va a estar en los universitarios, en los estudiantes, en los profesores, en la manera en la que se guíe y en la que se resuelva desde cada una de las instituciones, y tratar de colaborar para que, bueno, pues esto siga adelante. Creo que es muy importante la colaboración entre el gobierno, las instituciones, los profesores y los estudiantes. Gracias. Bien. Y Guadalupe, ¿podrías hacer ya una presentación de cierre, por favor? Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, como reflexión final, creo que esta pandemia puede ayudarnos a entender y pensar en la mejora continua si tomamos las fortalezas y las oportunidades y dejamos a un lado las debilidades y las amenazas, o por no llamarle problemas. Creo que nos deja grandes aprendizajes, no sabemos cuándo se vaya a acabar. Tampoco vamos a regresar a la normalidad siendo los mismos. Los procesos, las maneras de trabajar y de actuar de cada uno de nosotros van a ser diferentes. Ha sido un tiempo en ese sentido para reinventarnos. Estamos reinventándonos todos los días con todo lo que sucede y con todos los cambios. Entonces, no estábamos preparados para esto. Y sobre todo para valorar el trabajo comunitario, ¿no? O sea que necesitamos ir a las comunidades, ¿no? Antes decíamos, no solo queremos que las universidades, que las comunidades vengan a la universidad, queremos que la universidad también vaya a las comunidades. Y cuando estábamos a punto de arrancar un programa de Adopta una Comunidad, se viene lo de la pandemia y ya no se pudo llevar a cabo. Ya no nos pudimos acercar a esas comunidades por medidas sanitarias. Espero que
que luego de todo esto que va a pasar, volvamos con más conciencia social y con más fuerza para actuar por soluciones comunitarias a problemas reales. Y termino diciendo que estamos en un punto en donde todos ya queremos salir de nuestras casas, muchos aburridos de lo que está pasando, y la única manera para volver a nuestra normalidad es siguiendo todas las medidas de prevención. Estamos en un punto de la historia en donde tenemos que entender que cada hecho y cada acción que nosotros hacemos repercute en la vida del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Alejandro, por favor, si puedes cerrar. Rápidamente, varias cosas. La primera, una frase del viejo moralista inglés John Donne. No preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por todos nosotros. Somos parte ya de la especie humana, no lo sabíamos. Cuando empezó el COVID, llegó en marzo o algo así a América, lo que pasaba con la pandemia ocurría en algún lugar lejano para otros y ahora llegó a la puerta de mi casa y me tiene aquí guardado. Primera reflexión. Segunda reflexión, 2020 es el año cero de la educación superior, de la nueva educación superior del mundo, de toda la especie humana, de todo el universo. Podemos aprender y abrevar de todo el mundo porque ahora sí somos hermanos, miembros de la especie humana. 3, una frase de Tito Monterroso: cuando abrí los ojos, el COVID estaba ahí, pero cuando abrí los ojos de nuevo, las universidades también estaban ahí. Con eso cierro. Muchas gracias. Y gracias a todas ustedes por esta extraordinaria oportunidad de ser un poco más vivo, inteligente y acompañado de personas tan lúcidas como todas ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, maestro Alejandro Miranda. Un abrazo. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a la doctora Carla Valverde, ¿no? Que es mi coordinadora, para que ya cierre este conversatorio. Les agradezco muchísimo a los tres invitados de esta mesa de hoy. Los felicito, la verdad es que sí hicieron una presentación, un programa general de lo que está sucediendo y de lo que enfrentan las universidades y de los retos que tenemos a futuro. Por favor, Carla, si quisieras tú cerrar, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sobre todo quisiera llamar la atención de que una de las virtudes de esta mesa fue, creo, plantear los problemas, pero también abrir una ventana hacia el futuro. Una de las cosas que queríamos, Carmen y yo, con invitarlos era pues darle esta luz, ¿no? A quienes nos acompañan, porque estamos rodeados de mucha información que justo nos mantiene en una incertidumbre, pero pareciera que nos encajona en un mundo donde no hay nada que hacer. Y me parece que algo muy interesante es que se vieron los problemas que hay, pero también se están viendo las estrategias y se está viendo cuáles son los retos y cómo se pueden enfrentar. A mí me parece que eso es una aportación muy importante. Casi todos los comentarios de quienes nos acompañaron estaban en ese sentido, de que se sienten con muchas ideas y con muchas reflexiones, se van a quedar con muchas reflexiones, y lo hemos dicho muchas veces en la universidad. Esto es como los buenos libros, te dejan más dudas que respuestas. Entonces, me parece que todas las dudas y las reflexiones que ustedes han abierto nos permiten como docentes, como estudiantes, como quienes están en la toma de decisiones, pues pensar qué es lo que tenemos que hacer frente a estas condiciones que pues que llegaron para quedarse. Es decir, tenemos que aprender a convivir con un coronavirus independientemente de que se consiga y que se logre encontrar una vacuna. Entonces, me gusta esta expresión del 2020 como el año cero donde empezamos, porque pues sí, es cierto, hay varias cosas que siempre nos van a recordar lo que pasó en el 2020, ¿no? Es decir, hay un punto de inflexión en la historia que nos va a permitir pues ver hacia adelante y vernos también hacia atrás. Entonces, yo no quisiera tomar más tiempo, en realidad lo que quiero es agradecerles. Ha habido muchísima participación de quienes nos acompañan, muchas aportaciones de ustedes y creo que, bueno, pues
La educación sigue siendo un eslabón fundamental para el desarrollo de las sociedades. Ha quedado aquí bastante vertido y como algo muy, muy explícito. Y pues hay que apostarle a la educación, ¿no? Tenemos que seguir apostándole a la educación como uno de los medios que nos va a permitir tener, creo yo, y siempre pienso eso, un mundo mejor. Entonces, pues les agradezco muchísimo sus Oye, Carla, aportaciones, sus reflexiones. alguien nos preguntó que si se puede compartir la presentación del maestro Miranda. No sé si cuando Pues deje de escucharte. está la grabación, Carmen, y ya puso la Ok. doctora Cruz Parcero el link en donde se puede consultar. Si quieren, ahorita lo recupero. Hay un link al micrositio del Centro de Estudios Sí, sí. Políticos y ahí se podrá ver la grabación de esta sesión y ahí están las láminas con la presentación que hizo el maestro Miranda. Me parece que esa puede ser una buena forma de difundirla. Y no sé si, Carmen, quisieras comentar algo más. Y bueno, por supuesto, agradecerle al Centro de Estudios Políticos y abrir el micrófono para que la doctora Cruz Parcero pues cierre la sesión. Bueno, Adelante, pues, Luz. gracias. A mí no me queda más que agradecerles. En verdad ha sido un encuentro muy enriquecedor y justo lo que estamos buscando con estos diálogos, como dice Carla, pues es buscar rutas, buscar plantearnos preguntas. Evidentemente la situación de incertidumbre en la que estamos no nos puede conducir a dar respuestas de manera clara. No sabemos ni, o sea, hacia dónde vamos, qué va a pasar con todo esto. Hoy en las noticias estaba viendo que los aeropuertos en China otra vez están cerrados por el rebrote. Entonces, bueno, estamos en una situación de incertidumbre y ante esto, pues justamente la idea de estos conversatorios es más que generar respuestas, pues generar estas reflexiones para ver hacia dónde podemos, por dónde podemos movernos, por dónde podemos caminar, qué es lo que tenemos qué es con lo que contamos. Y bueno, desde esta reflexión con las universidades, tenemos por supuesto que replantearnos esto que dice la doctora Guadalupe. Tenemos que replantearnos por supuesto todos los modelos, o sea, qué estamos haciendo con nuestro modelo educativo. Vienen retos muy interesantes, coincido en esto con Carla, con Carmen, con ustedes, y pues para eso, esa es parte de nuestra gran labor, seguir reflexionando sobre esto. Yo les agradezco muchísimo, Mary, Guadalupe, Alejandro, y claro, por supuesto, Carla y Carmen, que nos han apoyado como profesoras desde el Centro de Estudios Políticos a convocarlos y a generar esta interesante reflexión sobre el futuro de la educación en nuestras universidades. Muchísimas gracias. Cerramos aquí la sesión y los invitamos al próximo conversatorio. Nuestra próxima sesión va a ser sobre el papel del Poder Legislativo en esta época de la pandemia. Y bueno, pues están todas y todos cordialmente invitados. Ya lo mencionó Carla, tenemos también todas las grabaciones del conversatorio en el micrositio del CEP. Si quieren consultarlas, adelante. Han estado muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a los participantes de esta mesa y pues cerramos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bonito día a todos. Cuídense.